¿Has recibido una notificación extraña de tu banco últimamente? O quizás te ha llegado un mensaje de alerta pidiéndote confirmar tu identidad para evitar que bloqueen tu cuenta. ¿O te ha aparecido algún enlace de tu app de pagos que parece fuera de lugar? Hoy vamos a hablar de uno de los fraudes digitales que está creciendo como la espuma en los últimos meses. Los ciberdelincuentes están aprovechando que cada vez más personas usan aplicaciones móviles para realizar pagos, transferencias o gestionar sus cuentas bancarias. Pero, ¿sabías que en el último año los fraudes en banca móvil han aumentado más del 50% a nivel global? Y cada minuto, miles de usuarios caen en la trampa, perdiendo millones en fraudes. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, el canal donde te ayudamos a protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a entrar en el oscuro mundo de las estafas en aplicaciones de pago y banca móvil. Un problema que está afectando a más personas cada día y que usa tácticas cada vez más inteligentes y difíciles de detectar. ¿Por qué están aumentando tantos estos fraudes? ¿Qué técnicas están utilizando los ciberdelincuentes para que incluso las personas más cuidadosas caigan? Y lo más importante, ¿cómo puedes protegerte? En este video te mostraré las estafas más comunes, los errores que todos solemos cometer y lo más importante, cómo puedes evitar caer en la trampa. Porque en Hack Defense queremos que no seas la próxima víctima. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Las estafas en aplicaciones de pago y banca móvil son el gran peligro silencioso del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todos llevamos nuestro banco en el bolsillo y los ciberdelincuentes lo saben. Hoy, cada transacción que hacemos desde nuestro teléfono, ya sea enviar dinero, pagar en una tienda o transferir a un amigo, es una oportunidad para los estafadores. Y es que solo en el último año se reportó un incremento del 70% en fraudes de apps de pago y banca móvil. Los métodos que usan son cada vez más sofisticados. Antes bastaba con solo un correo de suplantación de identidad o phishing, pero ahora hablamos de técnicas como el smishing, mensajes de texto que simulan ser de tu banco, o el vishing, llamadas que usan audios automatizados para robar información sensible. Imagínate, recibes una notificación de tu aplicación de pagos. Parece auténtica, tiene el logo y los colores, pero al abrirla, te pide datos personales para verificar tu cuenta. Tú, confiado, sigues las instrucciones y ¡bam! En segundos, el atacante tiene acceso directo a tu dinero. Lo preocupante es que estas técnicas se adoptan y evolucionan constantemente. Ahora los ciberdelincuentes pueden hasta crear aplicaciones falsas, clonadas, idénticas a las oficiales, que buscan engañarte desde el momento en que haces clic. Hoy, con la rapidez de nuestras transacciones, nos enfrentamos a un gran dilema: cómo usar nuestras aplicaciones de pago sin que se convierta en un riesgo. En este video voy a darte las herramientas para identificar estas estafas antes de que sea demasiado tarde. ¿Te ha pasado alguna vez que recibes un mensaje sospechoso o te han llamado supuestamente de tu banco? Cuéntamelo en los comentarios y dime cómo reaccionaste. Vamos a aprender juntos a cuidarnos mejor. Es momento de ver algunos casos recientes que han puesto a miles en alerta. Te sorprendería saber hasta qué punto los estafadores han llegado para engañar usuarios comunes, gente que simplemente usa aplicaciones de banco o pago móvil, como tú y yo. Primero, el caso de un usuario en España. Recibe un mensaje que aparente ser de su banco, con un enlace que le pide actualizar su información por razones de seguridad. La página es idéntica a la oficial, con el logo y los colores, absolutamente todo. El usuario confía, llena sus datos y en minutos su cuenta es vaciada. La policía luego informa que este enlace formaba parte de una red de phishing que afectó a cientos de personas. Otro caso reciente ocurrió en Brasil, con la popular aplicación de pagos Pix. Los estafadores lograron interceptar las notificaciones de transferencia, enviando un mensaje falso al receptor de transferencia que decía que había un error en la transacción y debía devolver el dinero de inmediato. Muchas personas devolvieron la supuestamente fallida transferencia, sin saber que el dinero ya había sido desviado por los delincuentes. Otro caso impactante ocurrió en México. Allí, varios usuarios de aplicaciones bancarias recibieron una notificación que habían ganado una promoción,
por ser clientes fieles. Pero al recibir el premio, solo debían entrar con sus datos bancarios en un sitio web específico. Muchos cayeron en la trampa y en cuestión de minutos sus cuentas estaban vacías. La promoción resultó ser un fraude elaborado, diseñado por expertos en ingeniería social. Y esto no termina ahí. En Estados Unidos, un grupo de ciberdelincuentes logró crear una versión clonada de una famosa aplicación de banca móvil. Al descargarla, desde una tienda alternativa no oficial, los usuarios creían que estaban iniciando sesión en la aplicación correcta, pero lo que hacían era enviar sus credenciales directamente a los estafadores, resultando más de 200.000 robados en pocos días, y la app tuvo que ser retirada rápidamente. Estos casos demuestran que nadie está exento a caer en estas trampas, especialmente cuando los ataques están diseñados con tanto detalle. Una pequeña distracción puede costarte mucho. Vamos a ver en el próximo bloque cómo puedes identificar estos riesgos antes de que sea demasiado tarde. Ahora que conocemos algunos casos, es importante entender cómo funcionan estos ataques. Hay varios tipos de estafas en aplicaciones de pago y banca móvil, que están afectando a miles de personas a diario. Y conocer cómo se ven puede ser la clave para no caer. Primero, tenemos el smishing, una técnica de phishing que llega a través de mensajes de texto. Aquí, los estafadores se hacen pasar por bancos o aplicaciones de pago. El mensaje suele decir algo como alerta de seguridad. Detectamos actividades sospechosas en tu cuenta, seguido de un enlace. ¿Qué pasa si haces clic en ese enlace? Te lleva a una página falsa donde sin darte cuenta estás entregando tus credenciales bancarias directamente a los atacantes. Este tema lo vimos a detalle en nuestro video de phishing. Te dejaré por aquí arriba el enlace del video. Otro tipo de estafa es el fraude por aplicaciones clonadas. ¿Sabías que existen versiones falsas de aplicaciones de banco en tiendas no oficiales? Los estafadores copian los logos, colores y diseños y crean una aplicación falsa. Cuando el usuario descarga esta aplicación y coloca sus datos, toda la información va directamente a los atacantes. Una técnica muy peligrosa y más reciente es el phishing o void phishing. Aquí el atacante llama directamente a la persona haciéndose pasar por empleados del banco o de una aplicación de pago, con el objetivo de robar tus credenciales verificando tu información o instalar una aplicación para solucionar un supuesto problema obteniendo el acceso remoto no autorizado. Estos ataques son muy peligrosos porque están diseñados para que no te des cuenta de lo que está ocurriendo hasta que sea demasiado tarde. Por eso, es esencial que sepas identificar estas señales. Nunca confíes en enlaces sospechosos. Verifica siempre que estés en la aplicación oficial y jamás instales aplicaciones de fuentes que no sean de confianza. ¿Qué tipos de estafas te parece la más preocupante? ¿Has visto alguna de estas técnicas? Cuéntamelo en los comentarios y ayuda a otros en la comunidad a estar más informados. Ahora que conocemos los riesgos, vamos con lo más importante, cómo protegerte de estos ataques y mantener tu dinero seguro. Empecemos con algo fundamental. Verifica siempre el origen de cualquier mensaje o llamada que te pide información personal o financiera. Recuerda, ningún banco o aplicación de pago te va a pedir tus datos por mensaje o llamadas, sin previo aviso. Segundo, activa la autenticación en 2 pasos en todas tus aplicaciones de pago y banca móvil. ¿Por qué es tan importante? Porque incluso si un estafador consigue tu contraseña, necesitará el segundo factor, como un código en tu teléfono para acceder a tus cuentas. Aunque no lo creas, es una capa extra de seguridad que marca la diferencia. Y hablando de aplicaciones, descarga siempre las aplicaciones oficiales desde tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play o Apple Store de Apple. Jamás te fíes de enlaces que te envíen por mensaje o de sitios web de dudosa procedencia. Luego, configura alertas en tiempo real de tus aplicaciones de banca móvil. Estas notificaciones te avisarán al instante de cualquier movimiento en tu cuenta. Así, si algo extraño sucede, podrías actuar de inmediato y bloquear tu tarjeta o tu cuenta. Finalmente, evita realizar transacciones financieras en redes Wi-Fi públicas o no seguras. Estas redes son mucho más vulnerables y si necesitas hacer alguna operación urgente y no estás en casa,
lo mejor es utilizar tus datos móviles. Hemos visto cómo las estafas en aplicaciones de pago y banca móvil están a la orden del día y lo fácil que pueden ser engañarnos si no estamos atentos. Pero ahora, tú ya tienes las herramientas para protegerte. Recuerda, tu seguridad digital no depende solo de una contraseña fuerte, es cuestión de hábitos y de estar alerta, y de conocer las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes. En Hack Defense estamos comprometidos a darte más que solo consejos. Queremos que seas parte de una comunidad informada y preparada para defenderse. Si este contenido te ha sido útil, dale me gusta y compártelo con alguien que pueda necesitar esta información. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda, no tienes que ser un experto para protegerte y la ciberseguridad es para todos. Así que únete y comparte tus dudas y experiencias en los comentarios. Juntos podemos crear un espacio más seguro para todo el mundo digital. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.